Queremos encontrar las ecuaciones paramétricas para la línea donde se cruzan los dos planos. Para hacer esto, tendremos que encontrar un vector de dirección para la línea, así como un punto en la línea con solo un punto en la intersección de estos dos planos. Antes de hacer esto, veámoslo gráficamente. Aquí vemos la gráfica de los dos planos, donde este vector amarillo aquí es un vector normal al plano amarillo, y este vector azul aquí es un vector normal al plano azul. Y si encontramos el producto cruzado de estos dos vectores normales, nos dará este vector gris aquí, que es ortogonal a ambos vectores normales. Pero observe cómo también está en la dirección de la línea de intersección. Entonces el producto cruzado de estos dos vectores normales nos dará un vector de dirección para la línea, y luego encontraremos un punto en esta línea de intersección que nos permitirá escribir las ecuaciones paramétricas para esta línea. Así que regresemos y configuremos esto. Sabemos por la forma de punto normal de una ecuación de un plano que los coeficientes de x, y z nos dan dos componentes de un vector normal al plano. Entonces, mirando este primer plano, observe como un vector normal, lo llamaremos vector n-1. Tendría un componente x de 13, un componente y de 3 y un componente as de 6 negativo. Luego mirando el segundo plano, tendría un vector normal de, digamos vector n-2, que tendría un componente x de 10, un componente y de 9 negativos y un componente as de 3 negativos. Entonces ahora tenemos dos pasos. Número 1, encontraremos un vector de dirección de la línea de intersección determinando el producto cruzado de estos dos vectores normales. Entonces encontraremos el vector de, para un vector de dirección, pero es igual al producto cruzado de los dos vectores normales. Debido a que ya encontramos varios productos cruzados, ya he encontrado el producto cruzado, termina siendo el vector con un componente x de negativa 63, componente y de 21 negativa, y componente as de 147 negativo. Ahora podemos usar cualquier múltiplo escalar como nuestro vector de dirección mirando esta pregunta aquí. Observe cómo nos piden que usemos x de t es igual a 63 toneladas negativo, lo que significa quieren que usemos un vector de dirección con un componente x de 63 negativo. Entonces usaremos este vector de dirección, pero si pudiéramos elegir, el mayor factor común de estos componentes es 21. Entonces, si tuviéramos una opción, probablemente usaríamos uno negativo más de 21 veces el vector de, como vector de dirección, que tendría un componente x de 3, un componente y de 1, y un componente as de 7. Pero nuevamente, debido a esta pregunta, no usaremos este vector de dirección, usaremos este. Y ahora tenemos que encontrar un punto en la línea de intersección de estos dos planos. Una vez más, mirando hacia atrás el x de t es igual a 63 toneladas negativo, porque la constante aquí es 0, quieren que usemos un punto donde la coordenada x sea 0. Entonces tendré que establecer un sistema de ecuaciones para encontrar los componentes, y z de este punto de intersección. Y nuevamente, sabemos que queremos encontrar un punto con una coordenada x de 0 porque cuando tenemos ecuaciones paramétricas x1 sería la coordenada x de un punto por el que pasa la línea. Entonces, si sabemos que x va a ser 0, esto nos daría un sistema de ecuaciones. Tendríamos 3 y menos 6z es igual a 15. En la segunda ecuación tendríamos 9. Y menos 3z es igual a 3 negativos. Resolvamos esto usando la eliminación. Eliminemos los términos y multiplicando esta primera ecuación por 3 positivos y dejando la segunda ecuación igual. Entonces tendríamos 9 y menos 18z es igual a 45. 18z equals 45. La segunda ecuación permanece igual. Agregamos las ecuaciones para eliminar. Esto nos da 21z negativos iguales, esto sería 42. Dividiendo ambos lados por 21 negativo. Sabemos que la coordenada z debe ser negativa 2. Entonces la coordenada z debe ser negativa 2, y ahora realizaremos la sustitución hacia atrás para encontrar. Entonces observe que si z es igual a 2 negativos, entonces tendríamos, usando la primera ecuación, tendríamos 3 si z es negativo 2, tendríamos 6 negativo 2 veces negativo que es más 12 es igual a 15.
Restando 12 en ambos lados tenemos 3 y es igual a 3, y por lo tanto y es igual a 1. Entonces usaremos este punto para encontrar la ecuación de la línea de intersección. Avancemos y juntemos estas dos piezas en la siguiente diapositiva. Ahora que tenemos un vector de dirección y un punto en la línea, y sabemos que queremos usar el vector de dirección con un componente x de 63 negativo. Ahora sabemos que a será igual a 63 negativo, b será igual a 21 negativo, y c será igual a 147 negativo. También sabemos que x sub 1 será igual a 0, y sub 1 será igual a 1, y z sub 1 será igual a 2 negativos. Entonces, al escribir las tres ecuaciones paramétricas, tenemos x de t igual, nuevamente x sub 1 más n, que sería 0 más negativo 63 veces t o negativo 63 toneladas, que se dio, y de t sería igual a y sub 1 más bt. ¿Cuál sería 1 menos 21 toneladas? Y luego z de t sería igual a z sub 1 más c por t, o negativo 2 menos 147 toneladas. Minus 147t. Estas son las ecuaciones paramétricas que nuestro sistema de tareas quiere que usemos. Pero quiero señalar que hubiera sido más fácil de usar, en lugar de este vector de dirección, este múltiplo escalar donde podríamos dejar que 3 iguales, b iguales 1 y k iguales 7. Así que quiero mostrar eso también. Si usamos el vector de dirección negativo 1 más de 21 veces el vector de, habría tenido un componente x de 3. Un componente a de 1 y un componente as de 7, lo que nos habría dado las ecuaciones paramétricas x de t es igual a 0 más 3t, o solo 3t, y de t es igual a 1 más 1t, o solo 1 más t, y z de t sería igual a negativo 2 más 7t. Estas ecuaciones paramétricas nos darían la misma línea, es solo que nuestro sistema de tareas nos pidió ingresar estas ecuaciones paramétricas en lugar de estas. Y nuevamente, acabamos de encontrar la línea de intersección de estos dos planos, que está graficada aquí en rojo. Espero que hayas encontrado esto útil.